Buenas tardes a todas y a todos. Tengo el placer de presentar a nuestro candidato al Congreso de los Diputados, Jesús Mari Fernández, a nuestro candidato por Navarra, y tengo también el honor de presentar a alguien que no necesita presentación, a Ángel Gabilondo, exministro de Educación del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en la Comunidad de Madrid. Bien, la verdad es que, bueno, la fortuna sonríe a los audaces. Y Jesús Mari, yo creo que vamos a tener fortuna, que vas a tener fortuna, porque a tu experiencia, a tu buen hacer, creo que vas a acumular lo que estás demostrando en esta campaña. Es dedicación, compromiso y mucho socialismo. Y en ese sentido creo que así va a ser, y creo que así va a sonreír, y tu éxito va a ser el éxito absolutamente de todas y de todos. Y en ese sentido, por delante, te doy las gracias de todos y de todas las socialistas de cara al día 20 de diciembre. Es difícil hacer una presentación de Ángel Gabilondo. En ese sentido voy a ser breve, voy a ser concreto, porque además creo que voy a remarcar lo que en este momento nos inspira a todos Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo es la persona que puede personificar en este país un pacto social, un pacto político por la educación con todos los colectivos y con todos los agentes educativos que pueda haber en este país. Es la persona que puede crear, que puede conseguir un pacto educativo. Es la persona que puede conseguir en este país una ley básica de educación, con diálogo, una ley básica de educación con permanencia, con vocación de permanencia, para que se pueda gestionar la educación desde la igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para que podamos compatibilizar la libertad personal con el bien común, con los intereses generales. ¿Para qué? Para que la equidad y para que la excelencia en este país ya no sean antagónicos, para que se pueda educar a todos y educar a todos con calidad. Y sobre todo, para que haya una educación con igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de discriminación. Eso es lo que queremos las socialistas y los socialistas. Y eso lo personaliza Ángel Gabilondo. Y para las socialistas y para los socialistas en política y en educación, Ángel Gabilondo para nosotros es inspiración. Por eso nosotros queremos una política educativa de calidad, una política educativa de calidad independientemente del lugar de residencia, una política educativa de calidad independientemente del nivel sociocultural, una política educativa de calidad independientemente del lugar donde residas, independientemente del itinerario que estés estudiando o que estés ejerciendo en cualquier momento. Una calidad educativa para la escuela rural y una calidad educativa para las personas con más desventaja sociocultural. Por eso, y solo por eso, las y los socialistas estamos defendiendo el programa de aprendizaje de idiomas.
Por eso, y solo por eso, las y los socialistas estamos defendiendo una oferta pública de empleo digna. Y por eso, y solo por eso, los socialistas y las socialistas vamos a defender a lo largo de nuestra acción política una educación con igualdad de oportunidades. Os dejo con Jesús Mari Fernández, os dejo con nuestro candidato al Congreso. Bueno, pues gracias, buenas tardes. Bienvenido, Ángel, a Pamplona. Lo primero que quiero hacer es enviarle un saludo a nuestra compañera y amiga Náyade, que fue ayer salvajemente agredida por un grupo de gente que más le valiera ser educados. Gracias a ella y gracias a todos. Y gracias a todos los amigos de Juventudes Socialistas que estáis peleando como nadie en las redes sociales, pegando carteles y precisamente defendiendo de lo que venimos a hablar hoy aquí, que es una educación para nuestros jóvenes de calidad y que inspire valores y que inspire tolerancia y que inspire modernidad. Yo creo que a estas alturas ya de la campaña prácticamente todos hemos oído hablar lo que es el balance de estos 4 años de Mariano Rajoy. Un balance social pésimo, un balance en empleo pésimo, un balance económico pésimo. Pero yo creo que lo peor que ha ocurrido en estos 4 años es que nos ha dejado en unas condiciones peores para afrontar esta especie de nuevo tiempo con mejores vientos de cola que tiene la economía española. Un gobierno del Partido Popular que, frente a una crisis económica, lo único que nos ha hecho ha sido en estos 4 años perder la competitividad del país. España ha bajado 17 puestos en el ranking de competitividad de los países más industrializados. Un gran contraste entre una generación de jóvenes universitarios, gente que ha estudiado en formación profesional, sin ninguna duda la generación mejor preparada de España que ha habido en toda la historia y que, sin embargo, ahora está en el desempleo, un desempleo juvenil prácticamente de la mitad de todos ellos y en el mejor de los casos tienen que emigrar a otros países para poder encontrar el empleo que aquí no encuentran. Y, por último, un modelo también económico que ha apostado por la precarización salarial, por el mini-job, por el reparto del poco empleo que se crea, en lugar de aprovechar esta crisis para hacer un cambio del modelo económico hacia lo que es hoy la economía del mundo globalizado, que es la economía del conocimiento. Y no solamente la educación es importante para poder afrontar con éxito los nuevos tiempos y el nuevo ciclo económico, sino que es fundamental también para combatir la desigualdad, otro de los grandes problemas que tiene nuestro país y en el cual, desgraciadamente, también en estos 4 años hemos seguido descendiendo y descendiendo en los indicadores de igualdad social. Hace unos pocos meses el Banco Mundial emitía un informe y en el cual Augusto de la Torre, uno de los economistas jefes del banco, dice: es el empleo y los cambios en el empleo más que el crecimiento económico los que afectan a la desigualdad. Y para tener un empleo bien remunerado se necesitan las habilidades que solo puede dar una educación de calidad. Por tanto, ahí están los 3 pilares de nuestro programa socialista para los próximos 4 años, que es educación, empleo e igualdad. 3 pilares que no pueden ir uno separado de otro. Es mentira. Mirad, cuando UPN dice por todo Navarra, nosotros somos conservadores en los valores, nosotros somos liberales en lo económico y somos socialdemócratas en lo social. Yo les digo, es absolutamente mentira. Primero, porque nosotros, desde luego, no somos conservadores en los valores de igualdad son valores progresistas. Segundo, porque cuando uno aplica políticas de economía liberales, lo que hace es crear desigualdad que luego es imposible de corregir con políticas sociales, porque, entre otras razones, cuando uno hace una economía liberal, no consigue los recursos necesarios para mantener el estado de bienestar. Por tanto, ese mantra que hace UPN y que hace la derecha española
Es falso, es falso. Solamente con políticas socialdemócratas en lo económico, en lo social y en lo educativo vamos a salir con éxito de esta crisis. Y por eso el programa del Partido Socialista que encabeza Pedro Sánchez habla de crecimiento, conocimiento y cohesión social. 3 elementos fundamentales en los cuales estoy seguro que Ángel nos va a desarrollar a continuación. Frente a eso, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno en Navarra que no entiende lo que pasa en Navarra, que no entiende esta situación, que no entiende lo que son las necesidades y que no entiende lo que es el futuro, que es una Navarra abierta y no una Navarra mirándose a sí misma, que utiliza la escuela pública a los pocos meses de entrar a gobernar para hacer su proyecto de construcción nacional, en lugar de hacer un proyecto de educación de calidad para que nuestros jóvenes puedan salir fuera a encontrar el empleo que buscan. Que no priorizan la inversión en la universidad, que hacen un presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año que viene exactamente igual que el que ha dejado UPN a lo largo de estos 4 años, unos presupuestos para la universidad que han estado congelados 4 años, llegan ellos, el gobierno del cambio que ellos dicen, y el año siguiente va a ser un presupuesto prorrogado para la Universidad Pública de Navarra. Ese es el cambio del gobierno de Navarra, ese no es el cambio que nosotros queremos y ese es el cambio que Pedro Sánchez encabezará en los próximos años. Y que, por último, otro de los aspectos de la educación que a mí me parecen importantes es la formación para el empleo. Una formación que también en los presupuestos del año próximo, de los presupuestos de Navarra, se ha reducido, y no lo dice el Partido Socialista, no lo digo yo, lo dicen todas las organizaciones sindicales, como UGT, como comisiones obreras, una reducción de los presupuestos en investigación, en políticas activas de empleo, en I+D+I, en Navarra, de entre un 10, un 15 o un 30%. Eso no es crear futuro, eso no es crear modernidad. Yo os pido, por tanto, colaboración para sacar adelante este proyecto tremendamente ambicioso, pero tremendamente sobre la tierra también que tenemos, y ánimo a trabajar estos 6-7 días que faltan de campaña. Necesitamos el voto de todos vosotros, necesitamos muchos más votos de vuestros amigos, de vuestros familiares, y sin más os dejo con Ángel Gabilondo para que os explique en qué consiste nuestro proyecto de educación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes Pamplona, buenas tardes Navarra. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo siempre me sorprendo, me admira y me emociona que haya personas que han salido de casa, se han puesto tan guapas como ustedes, y tan guapos, para venir a un acto en el que lo que vamos a hacer es hablar. Y además, si se descuidan, no solo no les vamos a dar nada, sino que si se descuidan, se lo vamos a pedir. Así que mi única explicación por la que ustedes están aquí es que aquí alguien debe tener convicciones o valores o algo parecido a eso. Bueno, tan me ha gustado que estén ustedes aquí que les voy a tutear. Os voy a tutear. Os voy a hablar de tú a tú. Esto es lo que quiero hacer. Y os voy a tutear porque la única legitimidad para poder hablar aquí es el que compartamos esos valores, el que, del mismo modo que vosotros os habéis movido para venir, pues yo también me he movido un poco para venir. Y la única razón por la que me atrevo a hablaros es porque sé que me dirijo a vuestras convicciones, a vuestras emociones, a vuestras experiencias, a lo que habéis vivido y a lo que sentís. Y es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer desde una convicción, que es la convicción de que las cosas no van como quisiéramos, de que las cosas no están bien.
algo no va bien. Este es el principio en el que yo voy a sostener lo que digo. Si a vosotros os parece que todo va bien, esto lo acabamos enseguida. Si os parece que todo va bien, o me he equivocado yo o os habéis equivocado vosotros, porque a mí me parece que hay cosas que no van bien. Y además me parece que hay cosas que no van bien que dependen un poco de lo que nosotros hagamos o decidamos. Hay cosas que no van bien y dependen menos de nosotros, pero hay algunas que dependen de nosotros. Bueno, como decía Kant, de hecho ya está el gavilón de este con Kant, bueno, pues Kant se preguntaba una cosa muy hermosa, es si el género humano progresa hacia lo mejor. Es decir, si, ya que las cosas no van bien, si esto va a ir a mejor o no, ¿no? Y la respuesta que da Kant es muy hermosa. La respuesta de Kant es, bueno, eso depende de lo que hagamos. A mí me gusta mucho la respuesta, porque decir que si las cosas van a ir bien o mal depende de lo que hagamos, pone el acento en un lugar muy singular, que es en el lugar de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Vivimos en un mundo donde parece que el lugar en el que nos han puesto es en el sofá ante el televisor. Este es el lugar al que están destinados algunos ciudadanos, por lo visto todos, que estemos sentados ante el televisor. Bueno, tantas horas estamos sentados ante el televisor que ya esa posición, esa forma incluso corporal, se nos está quedando para ponernos así también ante la realidad. Así que miramos la realidad como quien mira la televisión. Somos no siempre ciudadanos, sino telespectadores. Eso sí, opinamos. Y después de ver la televisión o la realidad, opinamos, pues no ha estado muy bien, está engordando, me parece que hoy no es tan simpático como parece, habla de esta u otra manera y luego además, si es preciso, para participar, intervenimos en la encuesta diciendo qué nos ha parecido. A mí me ha gustado más el de la derecha, a mí me ha gustado más el morenito, a mí me ha gustado más este o aquel. Pero el problema no es qué les pasa a ellos, el problema es qué nos pasa a nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros convertidos en pasivos telespectadores de la realidad, cuyo papel en la realidad consiste en responder a las encuestas sobre la realidad, para ver si así influimos en la realidad a través de la opinión que tenemos acerca de lo que hemos visto en la realidad? Bueno, pues yo creo que esto no puede ser así. Y cuando digo que esto no puede ser así, os lo digo a vosotros porque vosotros habéis hecho otra cosa distinta, que es moveros, movilizaros, venir aquí, llevados de vuestros buenos motivos y además también llevados de vuestras emociones y de vuestras experiencias, que las tenéis, y muchas. Veo en la sala, aunque este foco me lo impide, me parece cuando me adelanto que hay personas, algunas de más de 23 años en la sala. Bueno, pues es que llevamos ya bien cosas vividas, experiencias hechas y dolores también y alegrías compartidas, lo suficientes como para poder llegar a algunas conclusiones. Y una conclusión a la que ya a estas alturas de la vida hemos llegado, gracias por quitar el foco, una de las cosas a las que ya hemos llegado en esta vida es a la percepción de que lo mejor que puede ser alguien es ser buena gente, ser buena persona. Hemos llegado a esta conclusión. Incluso hemos llegado a la conclusión de que ser honesto está bien, y ser honrado, y ser trabajador, y además no nos da vergüenza decirlo, que hay que ser honesto, honrado y trabajador. Y como queremos en eso, porque lo hemos aprendido, porque lo hemos vivido, ahora dicen que hay que esforzarse. Ya sé que he venido a hablar de educación, y hay una gran ideología del esfuerzo. Yo cuento una y otra vez que mis padres nunca me dieron una conferencia sobre el esfuerzo, jamás me dieron una conferencia sobre el esfuerzo, nunca. Para cuando yo me levantaba ya se habían ido a trabajar. No tenían tiempo de dar conferencias sobre el esfuerzo. Lo que hacían era vivir de una manera. La austeridad, conferencias de la austeridad. Es que yo creía que la austeridad era una forma de vivir. Algunos se creen que la austeridad es para cuando no hay. Hombre, si no hay ya da lo mismo que haya hacer austeridad. Y hay una serie de valores, de principios, de convicciones que hemos recibido
porque los valores, como la salud, son muy contagiosos. No solo es contagiosa la enfermedad, también es muy contagiosa la salud. Por eso yo creo, como habrá profesores, profesoras, maestros y maestras aquí, que se enseña por contagio. Se contagian muchos valores. Y ahí es donde yo quiero rendir homenaje a tantos profesores, profesoras, maestros y maestras, muchos de los cuales ya habrán hasta fallecido. Algunos están a punto de desfallecer al menos. Lo que les quiero decir es que homenaje a ellos, a los que han hecho que en este país en 1980 había 400.000 universitarios y ahora hay 1,5 millones. ¿Alguien ha hecho aquí algo bien? A algunos les parece que hay muchos universitarios, lo dicen. Son ministros y dicen que hay muchos universitarios. Ya hablaremos de eso. Pero los que dicen que hay muchos universitarios, ellos se cuidan de llevar sus hijos a la universidad, no se preocupen. Y además, ese esfuerzo de la socialización y universalización de la educación ha sido el esfuerzo de todo un país, gracias a quienes han hecho eso. Gracias a los que han logrado que por primera vez en muchas de nuestras familias alguien haya ido a la universidad. Gracias a quienes han creído que el mejor legado que pueden dejar a sus hijos es una buena educación. Gracias a quienes creen que el único camino para salir de esta situación en la que no nos gusta es la cultura y la educación. La cultura y la educación. Eso es todo. Cultura y educación. Lo único que tenemos y lo único que somos. Alguno dirá, ¿y la economía? Bueno, pero una economía con corazón, una economía con educación. ¿Qué economía es esa economía depredadora? Una economía que ha hecho de la dinerología la nueva teología. Esa economía que ha pensado que hay que triunfar de cualquier manera, por encima de todos, donde los otros son competidores a los que hay que arrasar. ¿Qué economía es esa que ha impregnado todos nuestros lenguajes, toda nuestra escala de valores? Y vivimos para el poder, el honor, la riqueza. Pero tanto que ya el alumno es un cliente, la educación un producto. Y además lo que hace falta es que el centro sea bueno. Competitividad, bueno, pero sin colaboración, eso sí. El otro es un enemigo al que hay que vencer, aplastar, eliminar, reducir, ¿no? Y productividad. Pero productividad económica para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. No, para dar respuesta a las demandas, en el peor de los casos, del mercado. Algunos, los más finos, los que están por el centro, dicen, bueno, a las demandas del mercado no, a las demandas de la sociedad. Pues yo digo a las necesidades de la sociedad, que no siempre coincide con las demandas, por una razón muy sencilla, porque a veces los que más necesitan no tienen ni voz para expresar lo que necesitan, no encuentran ni cauces para hacerlo ver y saber. Bien, ¿y por qué hablo yo de esto? Pues yo hablo de esto porque me he creído la S que está puesta aquí. Me la he creído. No sé si se me pasará algún día. Y me he creído que la verdadera solución es una solución que pase por un impulso de lo social. Un impulso de lo social. Un repaso por lo social, darnos un repaso por lo social, tras estos tiempos tan difíciles, un repaso. Esto de darse un repaso suena así un poco profesoral, ¿verdad? Pues vamos a darnos un repaso por lo social, que lo hemos olvidado. Y si fuera solo un repaso teórico, bueno, esa S que es S también socialista, y esa S que llega a quien es socialista sin saberlo, y esa S a quien es social sin necesidad de ser socialista, y esa S a quien es militante gracias a los militantes, y a quien no es militante, y a quien es simpatizante. Ahora hay otra modalidad que es militante y no simpatizante, pero esto ya se pasará. Y luego hay otra historia, que es la historia de todos aquellos que tienen verdadera voluntad de transformar la sociedad hacia una sociedad más justa. No tengamos vergüenza de decir más justa, porque hay una enorme desigualdad. Algunos dicen, ha mejorado el Producto Interior Bruto. Bueno, yo decía en la campaña anterior, pues si el bruto del producto ese ha mejorado, lo que interesa ahora es que mejore la vida real de los ciudadanos, porque puede mejorar económicamente un país, la renta per cápita puede mejorar, el Producto Interior Bruto puede mejorar y pueden crecer también las desigualdades. Y en España hay pobreza. Riesgo de pobreza, 22% de niños en situación de pobreza. Estamos en una comunidad donde hay menos riesgo de pobreza.
muy bien, mejor. Pero somos solidarios, la S, somos solidarios. Hay personas en situación de indefensión, de vulnerabilidad. Hay personas que no tienen trabajo, muchos. Y hay otros que les pasa una cosa rarísima, que es que tienen trabajo y son pobres. Ha nacido una nueva clase de trabajadores, los empleados pobres, los trabajadores pobres, los que trabajan horas y horas y no salen de la situación de pobreza. Mientras los agentes sociales han sido dejados a un lado, las mediaciones también para otro lado, y una ventaja que es, ¿pero para qué queremos eso? Lo mejor es tratar directamente de tú a tú con los empresarios, con el empleador, de tú a tú, de corazón a corazón. Vayan ustedes de corazón a corazón, de tú a tú. Y descubrirán que las relaciones son también relaciones de poder, que están mediadas por las relaciones de poder y que necesitamos instrumentos, mecanismos, instituciones justas, necesitamos organizaciones, asociaciones, movilizarnos, necesitamos participación ciudadana, necesitamos reunirnos, siquiera para encontrar fuerzas y razones para proseguir. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Porque estamos muy convencidos? Bueno, tenemos días. También tenemos estados de ánimo. Pero las convicciones no son estados de ánimo. Las convicciones perduran por encima de las situaciones. Así que me encuentro ahora con muchos que están desengañados. Muy bien, lo comprendo. Yo también, todos los días. Desengañados. Miren, no nos podemos permitir estar desengañados. Lo siento. Eso es un lujo burgués que no nos podemos permitir. No nos lo podemos permitir. A mí me gusta, y cito mucho la frase de Eduardo Galeano, guardemos el pesimismo para tiempos mejores. Es que me encanta esa frase. El pesimismo para tiempos mejores. No nos podemos permitir. No nos podemos permitir con las urgencias, con las necesidades que hay, con la indefensión que hay. No nos podemos permitir decir, yo vuelvo a mi sofá de televidente. No, activos, honestamente, desde nuestro lugar, por defender nuestras convicciones y hacerlo desde el primer momento. Yo creo que desde el primer momento quiere decir desde antes de que uno nazca, pero por lo menos desde que uno ha nacido. Y yo creo en la educación infantil, Mire que no le llamo guardería, ni aparcaniños. He hablado de educación desde el primer momento de nuestra vida. Educación para detectar las necesidades de escolarización específica, educación para la igualdad de oportunidades, educación para que logremos en España que de 0 a 3 años se viva en un clima y en un ambiente educativo, con personas competentes que nos ayuden a desarrollarnos personalmente. Y esto estamos lejos de haberlo logrado. Hace falta más recursos, hace falta más plazas, hace falta más profesores, hace falta también condiciones sociales para que no sea siempre la mujer la que tiene que atender ciertas cosas en la vida. Porque pasa que cuando hay injusticia la primera víctima es la mujer, cuando se pierden los derechos la primera es la mujer, cuando hay que cuidar la primera es la mujer, y cuando hay que quedarse sin estudiar la primera es la mujer, y que hay que quedarse con el niño, pues la mujer. Pues queridos compañeros, defendamos la palabra y el espacio, la voz de la mujer. Cuando ella sea más libre, nosotros también. Nosotros seremos más libres, si ellas lo son. Si ellas no lo son, nosotros no lo seremos. Y ahora parece que la cosa está en que de 3 a 6 años la educación en España se ha universalizado, se ha hecho universal, en fin, los niños están escolarizados, no es obligatorio, pero se ha logrado esta universalización. Acabo de hacer una distinción que ha generado alguna confusión en la sociedad, que es distinguir entre universal y obligatorio. Por ejemplo, cuando el Partido Socialista en su programa dice que de 0 a 18 años tiene que ser un universal, algunos han entendido que es obligatorio. No, obligatorio no, universal. Universal quiere decir que haya plazas y oportunidades y posibilidades para que todo aquel que quiera estudiar encuentre espacios, condiciones y posibilidades. Pero no puede ser obligatorio porque para empezar se puede trabajar desde los 16 años. Si fuera obligatorio estudiar hasta los 18, no sé cómo se puede trabajar desde los 16. Así que no estamos diciendo que sea obligatorio. Estamos diciendo que sea universal, que haya plazas suficientes y condiciones y posibilidades para hacerlo. Pongamos el ejemplo de formación profesional.
La formación profesional en España pues es una formación ya cada vez de más consistencia, de más calidad, se han hecho nuevas titulaciones, los profesores están estupendamente preparados. Dejémonos ya de decir que hay que profesionalizar la formación profesional como si el que trabajara ahí no fuera un profesional. Hay que darle dignidad a la formación profesional, pero si ella la tiene muy grande. Las que no la tenemos a veces somos nosotros, que nos creemos que la formación profesional está hecha para el que no tiene recursos o no tiene capacidad. Y no es así, ni debe ser así. Ahora tenemos que empezar por decir que hay formación profesional de bata azul, de bata verde, de bata blanca, de corbata y de chaqueta y de camisa de cuadros. Y que la formación profesional hoy hay unas titulaciones de una pluralidad extraordinaria. ¿Cuál es el problema? Porque a veces no hay plazas. ¿Y cuál es el problema? Que a veces la renovación de los estudios no coincide con su implantación, de tal manera que se han implantado en los centros privados a veces enseñanzas más innovadoras y en los centros públicos no. Bueno, el Partido Socialista tiene su programa, crear 1 millón de plazas más de formación profesional, empezando por 200.000. Y alguno dirá, me parece que ya empiezan a complicarse las cuentas. Pues sí, se han complicado las cuentas. Se han complicado tanto las cuentas que nosotros, desde luego hace 4 años, estábamos en torno al 4% en relación al Producto Interior Bruto para educación. Y desde luego en 4,90 y tantos llegamos a estar, casi 5. Ahora está más cerca del 4. Pero es que el Gobierno se ha comprometido en los próximos años a hacer una inversión en Producto Interior Bruto en educación que no llega al 4, 3,80 y tantos, 3,90. Bueno, pues esto se llama recortes, no tiene otro nombre. Y nosotros en nuestro programa hemos dicho que hay que empezar por poner el 5% en la financiación del sistema educativo y de luego ir hacia el 7%. Esto es un esfuerzo enorme, pero es una prioridad absoluta para este país, el hacer una inversión en educación. Una inversión, no digo un gasto, una inversión. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando algo que es muy llamativo y que es un poco doloroso, que es que ha habido muchos recortes en educación. Los ha habido. Miles de profesores menos, 90.000 en España. Algunos dan una cifra superior a esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ¿quién se resiente cuando pasa eso? Pues se resiente mucho la enseñanza pública, la enseñanza de la diversidad, de la pluralidad, de la inclusión, es la que más se resiente. Los profesores que tienen demasiados alumnos, que no desdoblan los grupos, que no tienen tutores, que no pueden hacer una enseñanza individualizada, que tienen chavales en situación difícil. Bueno, vosotros sois profesores, maestros y maestras y sabéis que cada vez que hay un recorte en educación, sobre todo se resiente la diversidad, la inclusión, la atención personalizada. Y no es que queramos más dinero para la educación pues para ser más gastones, sino para poder verdaderamente abordar esa inclusión y esa diversidad en la que creemos. Ahora hay mucho debate también sobre si debe haber enseñanza concertada, no debe haber enseñanza concertada. Siempre te preguntan, ¿pero qué opina usted de la concertada? Pues voy a ser muy claro. Lo que primero voy a recordar es que ¿qué era eso de la concertada? La concertada se inició por una decisión del Partido Socialista, que por cierto están las grandes decisiones de este país en temas de educación, de salud, etcétera, y para llegar a garantizar la universalización y socialización de la educación. Porque en un momento determinado se decidió que todos los niños de España de 6 a 16 años tenían que estar escolarizados. Se vio los centros públicos que había y no había centros públicos suficientes. Y entonces lo que se hizo fue acordar con los centros existentes la creación a través de conciertos, de plazas gratuitas para todos. Así empezó la historia. ¿Y cómo está la historia? Pues la historia está un poco diferente. Y está tan diferente que ahora lo que pasa es que primero, no todos los centros concertados son gratuitos. Tienen que ser gratuitos. Eso es concertado. Algunos dirán, no, la enseñanza es gratuita. Luego te cobran porque los niños salen al patio, porque van esto es como el chiste de Gila, porque van de excursión, porque tienen
Mira, vamos a hablar con seriedad. Si la educación concertada está basada en la idea de la universalización y socialización de la educación, lo digo de corazón, y aquí habrá mucha gente que trabaja en la enseñanza concertada, a quien respeto profundamente, tiene que ser gratis. Que haya que cambiar el módulo del concierto para hacerlo más adecuado, para garantizar esa gratuidad, pues veremos, estudiaremos lo que hay que hacer, pero tiene que ser gratis. Y tiene que ser inclusiva. No debe dejar fuera a las personas. Yo creo en los espacios de convivencia, de pluralidad, de diversidad. Es una historia muy bonita, la historia de si debían los niños ir a la escuela o educarse en casa. Hay una sentencia muy bonita, muy importante del Tribunal Supremo al respecto. Algunas familias decían, mira, yo tengo medios, ¿lo puedo educar en casa? Puedo aprender inglés, matemáticas, francés, le pongo un profesor para cada cosa. ¿Y saben lo que dijo la sentencia del Supremo? No, al aula. Bueno, a mí me gusta decir un grito que parece insurrecto, a las aulas, que no digo a las armas, a las aulas. Y cuando digo a las aulas, quiero decir lo siguiente, que la educación no es solo la adquisición de conocimientos, que la educación no es solo la formación de dóciles empleados, que la educación no es simplemente la adaptación de alguien a un cierto mercado, que la educación es la creación de una vida, una forma de vivir civilizatoria, de convivencia, en la pluralidad y el respeto a las ideas de los demás, en la diversidad, en la rareza si hace falta de los otros, pero siempre en la búsqueda de espacios con igualdad de derechos, de justicia y de libertad. Y eso exige ir a un lugar donde hay personas que piensan distinto de uno. Ya sé que es muy incómodo, a veces si te descuidas te rozan, pero hay que vivir con personas que no piensan como uno. Hay que vivir con personas que son de otras creencias, de otro sexo, de otro género, de otro modo de entender y de concebir también la relación suya con sus propias fe, si la tuvieran. Y en ese espacio de convivencia es cuando nos preparamos bien para una sociedad plural y diversa, que es la que queremos. Una sociedad que amamos, una sociedad de la diversidad y de la pluralidad, en la que todos, siendo diferentes, somos iguales en derechos. Y si creemos en esto, tenemos que convertir el aula en una referencia absolutamente decisiva. Y ahora algunos dicen que no, que se puede aprender a través de la televisión. Es que nos quieren llevar siempre a sentarnos delante de la televisión. Si yo no tengo nada contra la televisión. Si es que me gusta muchísimo. Lo que pasa es que el que no me gusta muchísimo soy yo. Cuando estoy permanentemente en una actitud pasiva ante la realidad en vez de una actitud de transformación, de reivindicación, una actitud crítica, una actitud de construcción de un mundo realmente distinto. Y esto es lo que se espera de la universidad. De la universidad que está mal financiada, con una estructura de financiación inadecuada. Y además, lo que ha ocurrido estos últimos años es verdaderamente doloroso, doloroso. Miren, si suben las tasas y bajan las becas, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque la igualdad de oportunidades se resiente de una forma determinante. Y han subido las tasas en algunos lugares hasta el 60%. En Madrid pasó una cosa que yo cuento con frecuencia, que es que ha habido una gran celebración porque ha bajado el 10% el precio de las tasas universitarias. Qué alegría cuando me dijeron que las tasas universitarias bajaron el 10%. Pero ¿saben lo que había pasado? Primero, que habían subido casi un 60%. Y ahora, como ustedes son casi todos de ciencias, la pregunta es la siguiente. Si las tasas suben el 60% y bajan el 10%, ¿han bajado o han subido? Y esto es extraordinariamente importante. Y atención con las becas. Y atención con las becas. ¿Qué pasa con las becas? Las becas en nuestro programa y en nuestra concepción, y así lo hemos hecho, son becas de derecho subjetivo. De tal manera que aquel que tiene ciertas condiciones, ciertas necesidades, cierta situación económica y social, tiene derecho a ellas. Derecho. Y lo que hay que hacer desde el gobierno es garantizar la financiación suficiente para que puedan ver satisfecho ese derecho. Ahora se cambió la idea de que no era un derecho subjetivo, sino que pasaba a ser que había una bolsa determinada para becas y se distribuía entre los alumnos que había, según el número de alumnos, pues así te toca. En fin,
Solo contar que en una campaña electoral un experto de estos que siempre van cerca de uno diciendo lo que tiene que hacer, que si lo sigues a fondo te hunden, pues lo que me decía esta cosa. Tú lo que tienes que hacer para que se vea bien lo que pasa con las becas es lo mismo que pasa con los contratos, que es que si tú sacas un folio y señalas esto es un contrato, y lo partes por la mitad, dices, ya tenemos 2 contratos. Lo que pasa es que cada uno es la mitad del otro, y así puedes ir cortándolo. Y yo le decía, mira, yo estoy seguro que la gente lo entiende, aunque no rompa ningún folio. Y esto es lo que les acabo de explicar, que es que a veces lo que se hace es parcelar eso. ¿Qué ha ocurrido con la reforma laboral sino eso? Dice, crece el número de personas empleadas, pero ¿empleadas en qué tipo de empleos? ¿Con qué derechos? ¿Con qué remuneración? Pero si en España hay casi un 35% de personas que cobran menos de 480 euros al mes. Ah, sí, todos estos ya no están en el paro. Pues muy bien, no están en el paro, están en la vulnerabilidad, en la indefensión, en la necesidad. Y por eso digo que la educación va a ser nuestro camino. No habrá camino para salir de la crisis si no es a través de la educación, la ciencia, la innovación, la investigación y la cultura. Créanme, de verdad, créanme. Y sé que me creen porque eso lo han experimentado ustedes. ¿Qué ha hecho para la inclusión en el país más que eso? Y además una universidad que tiene que vincularse al desarrollo social, económico y político. Transferir su conocimiento, no quedárselo guardado allí, ¿no? Hay profesores que se guardan el conocimiento y se quedan en su despacho con su conocimiento guardado. Y en lata, y con un cartel que pone en la puerta, no molestar, estoy haciendo currículum. Pero vamos a ver, el conocimiento le pasa como al amor, que solo existe cuando se entrega. Si alguno dijera, no voy a amar, que se me va a acabar. Pero si es que solo hay cosas en la vida que solo se tienen si se dan. Hay cosas en la vida que solo se tienen si se dan. Y una de las cosas de ellas es el conocimiento. Si se transmite, si se transfiere, si sirve para relacionarnos. ¿Qué va a ser Navarra sino lo que sea sus universidades, su cultura y su educación? ¿Qué va a ser Navarra sino eso? Navarra es eso. Navarra es lo que sea su cultura, su educación, sus universidades, sus centros de enseñanza. Eso es lo que es Navarra. Y las otras identidades nos merecen todo el respeto del mundo, pero nosotros queremos construir una sociedad basada exactamente en la igualdad, en el conocimiento y en el respeto a quienes piensan de modo distinto a como pensamos nosotros. Y yo estoy seguro de que se está haciendo así. No, se hablaba también de las lenguas, pero las lenguas no son un vehículo de convivencia y de relación. Las lenguas no son la máxima expresión de la relación de uno consigo mismo. La lengua materna de uno es lo más sagrado del mundo. Y hay que cuidarla, y amarla, y respetarla, y usarla bien, la lengua materna. Pues que es que oigo a algunos que dicen que hay que aprender no sé cuántos idiomas, yo estoy a favor. Pero yo empiezo por decir que vamos a ver si aprendemos bien uno, que es, por ejemplo, el castellano, o el que hable cada quien. Y una vez que digo esto, digo que yo soy partidario y apoyo los programas que aquí hacéis, ¿no? El Partido Socialista, la defensa de esta convivencia también de modelos, de lenguas, de esta posibilidad también de elegir caminos distintos para que uno pueda hablar euskera y pueda hablar castellano y pueda hacer una inmersión educativa de una u otra manera y pueda también desarrollarse un programa de aprendizaje en inglés con toda naturalidad. Esto significa dotar, hacer programas, preparar profesores y hacer una política activa, pero no echemos unas lenguas contra otras. Las lenguas no son de un imperio o de un pueblo. Las lenguas son pueblo mismo, ellas son nuestra casa, ellas son nuestra madre, ellas son nuestra vida, ellas son nuestra vida. Y por eso, si cuando digo que no son de un pueblo, no quiere decir que no sean lenguas del pueblo, y lo son verdaderamente, son el pueblo mismo. Lo que estoy diciendo es que no queremos patrimonializarlos con ellas. Yo estoy seguro que buscarán, que se encontrarán en Navarra un camino, y estoy seguro que el Partido Socialista trabajará y trabaja activamente para que eso sea posible. Sé que hay chicos, chicas que han abandonado los estudios, Navarra en menos proporción que en otros lugares, están indefensos, son gente que están en el fracaso y en el abandono escolar, que no tienen a veces empleo, que... Yo cuando era más pequeño se oían frases de este cariz: hijo mío, como saques malas notas te pongo a trabajar.
Esto parecía que era como, te vas a enterar. Oía niños, chavales, hace pocos años que dejaban la educación para irse a ganar más que el profesor, a los servicios, al turismo, a la construcción. ¿Dónde están todos estos? Huir del conocimiento es buscar el camino de la máxima exclusión. La máxima exclusión es la exclusión del conocimiento. Dejen eso a sus hijos. Dejen eso a sus hijos. Navarros y navarras listos, dejen eso a sus hijos, el legado de la educación. Y apuesten por partidos que creen en eso. Y hacen de eso una vértebra central también de sus políticas económicas y de su empleabilidad. Yo seguiría hablando un rato más, ¿no? Pero no sé si ya es un poco tarde para hacerlo, ¿no? Yo solo quiero también contagiarles algo, que es... si yo tuviera que hacer un programa y ahora hacer un debate, diría educación infantil, de 0 a 3 años, formación profesional, creación de plazas, universidad, modelos de financiación, becas que sean derecho subjetivo, las tasas que hay que bajarlas, que las tasas altas solo sirven para beneficiar la educación privada y hacer más competitivos los másteres de la privada. Les hablaría una y otra vez de los que fracasan y abandonan, de la vinculación de la formación a la empleabilidad. Les hablaría, sobre todo, de lo que quiero acabar hablándoles también, que es de los profesores y de las profesoras. Los grandes olvidados. Ahora todo se hace por ellos. Eso sí, sin ellos. Por ellos. Va por ti. Digo, oye, aparte de que vaya por mí, ¿puedes contar conmigo? ¿Puede contar conmigo, por favor? Les hemos hecho un plan del profesorado que les va a encantar. Digo, mire, para que nos encante, lo primero que queremos es participar en su elaboración. Es decir, escúchennos. Nosotros llevamos una vida luchando y sabemos muy bien incluso cuáles son nuestros defectos. Escúchennos. Y ahora, desde luego, el proyecto que el Partido Socialista presenta para que el que quiera ser profesor, pues antes de hacer una prueba global, pues lo que tiene que hacer es también un máster. Y luego 2 años más, sí, 2 años más, pero remunerados. El que va a dedicarse a la enseñanza que no sea en bachiller tendrá que hacer 1 año de especialización y 2 años más también de prácticas remuneradas, porque hay cosas que se aprenden haciendo. Yo cuando era más chaval, que aunque parezca mentira lo fui, yo creía que había cosas que las aprendías y luego las ponías en práctica. Las aprendías y las ponías en práctica. Y luego me he dado cuenta que hay además otras cosas que solo se aprenden en la práctica. No es que las sepas y las aplicas, es que no las sabes. Y solo las aprendes en la acción. Y incluso probablemente no hay un manual de instrucciones para ser buen profesor. Decía Deleuze, nadie sabe cómo se llega a ser experto en amores. Nadie sabe cómo se llega a aprender latín, cómo se es bueno en el pensamiento. No hay un manual de instrucciones para encontrar tesoros. No hay un manual de instrucciones para aprender. Y por eso todos tenemos que hacer el itinerario de no dejar nunca de aprender. Mire, si hubiera que buscar aquí un detector de jóvenes, sería el siguiente. ¿Tiene usted todavía curiosidad? ¿Tienes todavía curiosidad? ¿Tienes todavía ganas de aprender? ¿Aprendes cada día algo? ¿Sí? Pues está muy joven. Y esto quiere decir que es lo del aprendizaje, es aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y que no hagamos de la educación una cosa que te pasa de niño y luego tú lo vas aplicando. Que no es eso. Que la educación, en cuanto no dejas de aprender, dejas de tenerla. No estamos suficientemente educados nadie. Cuando uno dice, yo ya estoy educado, por lo menos sabemos una cosa, que es que no lo está. Y por eso lo que tenemos que hacer es aprender que no solo se educa en horario escolar, que se educa siempre, en cada instante, que los nombres de las calles son acto educativo, que la forma de distribuir los espacios son acto educativo, que nuestras formas de comportarnos en las relaciones, en la mesa, en la calle, en nuestras relaciones personales de pareja, que eso es educación. Y si tenemos esta idea global de la educación se va uniendo un poco a la S esta que está ahí, que si se han fijado bien, esa S que está ahí no es azul, ni naranja,
ni morada, sino que es roja. Y si sentimos esto, y como aquí habrá personas pues más próximas al Partido Socialista y más alejadas de ella, pues yo casi en la órbita final les quería decir lo siguiente. Yo no he traído un manual de instrucciones para votar. Yo no tengo un manual de instrucciones para votar, ni he venido aquí a traer un manual de instrucciones para votar. Busquen ustedes cuál es el camino mejor, planteen también las cosas como crean mejor. Yo ya sé que a mí se me ve el plumero, pero este es otro tema, y lo que sí quiero decirles es que si tienen verdaderamente preocupación social, incluso voy a decir una cosa más atrevida, que antes lo comentaba, si son socialistas, voten al Partido Socialista. Uno dirá, hombre, por supuesto, digo, por si acaso. Y si no lo son, porque tampoco es imprescindible, no tenemos una idea sectaria. Esto es un proyecto de mayorías, y mayorías quiere decir que necesitamos la incorporación de todas las personas de buena voluntad, que muchas hay, en todos los sitios y en todos los lugares. Gente que quiere ser solvente para transformar la sociedad y vincular esa solvencia también a una sociedad del bienestar. Personas que están en situación de indefensión, pero hay muchos que no están en situación de indefensión, que no nos va tan mal la vida, que no nos podemos quejar mucho, pero que sin embargo sí que nos sentimos vinculados a quienes están en la situación mala. Por tanto, este no es un proyecto de mayorías, quiere decir no que olvida a las minorías, quiere decir las mayorías para acordarse de todos y de todas. ¿Cuál es el detector de mi dimensión social? Algunos, si yo soy muy social, si a mí me importa mucho mi mujer y mis hijos, bueno, ya salgo, por algo se empieza. Dice, y mis amigos. Dice, pero ¿y te importa aquellos a quienes no conoces? ¿Te importan los que ya no están? Aquellos que tanto lucharon para traernos aquí. Y, cuidado, ¿y te importan los que no están todavía? Los que no están todavía. ¿Eres capaz de dedicar tu tiempo y tu vida para quienes no están ya o no están todavía? Pues esto se llama solidaridad y humanidad. Porque la humanidad no está formada solo por nosotros, sino también por quienes no están ya y por quienes no están todavía. Y esto les parecerá mentira, porque la S no lleva H, pero está ahí también. En una sociedad que está formada también por aquellas personas que no conocemos, con quienes nos sentimos unidos y con quienes tenemos y queremos trabajar. El otro día, ahora que sí, que acabo, Pedro Sánchez, ¿no?, candidato por el Partido Socialista, secretario general, María, secretaria general, muchas gracias por convocarnos, gracias a Navarra, al Partido Socialista de Navarra, muchas gracias a vosotros por tan amables palabras. Tener cuidado que cuando uno se presenta tiene el riesgo de salir. No, yo decía Pedro Sánchez el otro día una cosa que creo que en su momento también citaba Felipe González, ¿no? Decía, yo creo que hay que lograr que haya al menos un voto más que los partidos más conservadores, más de derechas, que tienen una idea más elitista, que piensan que quizá toda la sociedad es una escuela de negocios, o piensan que todo es como una empresa, incluso los ministerios, oyes a algunos candidatos hablar y hablan del ministerio, y hablan como si el ministerio fuera una empresa. Bueno, hay que ser eficientes, solventes, pero hay también otros valores sociales. Recuerdo que estaba citando una cosa de Pedro Sánchez. El otro día Pedro Sánchez dijo, un voto más, siquiera un voto más. Ahora vamos a darle misterio. ¿Y si ese voto más estuviera aquí? ¿Y si ese voto más fuera uno de vosotros? ¿Y si ese voto más fuera el tuyo? Muchas gracias.